Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a revisar la historia, la línea de tiempo de un instrumento musical muy emblemático a nivel mundial, ya que por su versatilidad sonora se utiliza en distintos géneros musicales. Vamos a tratar de ver su evolución y su origen que ha tenido para llegar a lo que conocemos hoy en día. En esta ocasión es la guitarra. Vamos a revisar cómo fue su proceso de evolución. La guitarra ha evolucionado durante miles de años, pasando de instrumentos antiguos a convertirse en uno de los más importantes en la música moderna. Vemos aquí que en el año 3000 a.C. aparecen instrumentos de cuerda en Mesopotamia, antecesores de la guitarra. No eran como tal ya la aparición de la guitarra, pero fue el origen, fue donde ellos descubrieron en esta época los sonidos que hacían las cuerdas junto con cajas. O sea, fue el descubrimiento sonoro que empezaría a dar el origen más adelante a la guitarra. Vemos aquí que en el 500 a.C. al 400 después de Cristo aparece la guitarra, un instrumento importante porque introdució una forma específica en cuanto a los sonidos, tal vez no a la guitarra, pero de una forma más estructurada de cómo se escuchaban los sonidos para que se escuchara más armonioso. En esta época se dio más que todo el tema sonoro y en cuanto a los instrumentos de cuerda. Luego pasamos aquí a la Edad Media, en el siglo VIII al siglo XV. Durante esta época los árabes introducen el laúd en Europa, utilizado especialmente en España. Fue un instrumento fundamental porque la creación de este instrumento dio el origen a la estructura de la guitarra, muy parecida a lo que ya se conoce hoy en día, ya que en esta época le adaptaron el mástil a la guitarra y se empezó a utilizar más el uso de las cuerdas de lo que se venía evolucionando. Eso fue un momento clave en cuanto al tema cultural de la época, en el oriente y el occidente, ya que el instrumento era muy utilizado en sus temas culturales de cada región. Luego pasamos al Renacimiento. En el siglo XV al XVI surge la vihuela en España, considerada uno de los antecesores más directos de la guitarra. Tenía forma similar al actual y se utilizaba en la música cortesana. También aparece la guitarra de cuatro órdenes que empieza a diferenciarse como instrumento propio. Vemos que en la época del Renacimiento básicamente ya se establece una forma más estructurada física y musicalmente de la guitarra. En el siglo XVII, en el siglo barroco, durante este periodo la guitarra alcanza su popularidad en Europa y se deja ser solo un instrumento de acompañamiento. Se desarrolla la guitarra de cinco órdenes, pares de cuerdas, lo que permite mayor riqueza sonora. Básicamente en este siglo se establece la guitarra como un instrumento muy importante, independiente, y se le da forma más estructurada a sus sonidos, incluyéndole las órdenes 5 para tener una audio más sonoro, más limpio, pues para la época. En el siglo XVIII, durante este periodo, la guitarra sufre una transformación importante que la hacen a la forma actual. Se adorna el sistema de órdenes, cuerdas dobles y se adaptan seis cuerdas simples, lo que mejora la calidad del sonido y permite una interpretación más sencilla. Básicamente en esta época se establece la guitarra
clásica, lo podemos decir así. Ya se crea la guitarra como tal en su forma de desarrollo estructural y musical y sonora más básica, con sus 6 cuerdas y con su estructura más precisa. Pasamos al 1850, siglo XIX más o menos. En este periodo se da uno de los cambios más importantes en la historia de la guitarra. Luis Antonio de Torres, jurado perfeccionista su diseño, aumentando el tamaño del cuerpo y mejorando la caja de resonancia, lo que permite un sonido más equilibrado, fuerte y claro. Básicamente ya con lo que hubo en el siglo XVIII, con lo que ya se había establecido, lo que empieza en los demás periodos de tiempo es a perfeccionar lo que ya se había establecido. Vemos que Antonio de Torres perfecciona su diseño no cambiándola, sino para que su sonido cada vez sea más perfeccionado, sea más claro para el oyente y para sus melodías. En el 1930, siglo XX, en esta época ocurre la revolución en la historia de la guitarra con la creación de la guitarra eléctrica, debido a que la guitarra acústica, que sería más o menos pues la clásica, no tendría suficiente volumen en bandas o orquestas, surge la necesidad de ampliar su sonido. Básicamente en el siglo XIX ya se había establecido física estructural y sonoramente la guitarra. Lo que pasa en el siglo XX pues es el tema de esa evolución de darle más fuerza, darle más sonido. Entonces en esta época lo que se buscó fue un medio para que la guitarra tuviera más fuerza de una manera más eh, electrónica o más fuerte, y pues de esta manera buscan la manera de crear la guitarra eléctrica, básicamente ya con las bases que se tenían. Llegamos al siglo XXI, básicamente ya la actualidad, lo que se conoce hoy en día, y sigue siendo uno de los instrumentos más importantes utilizados en todo el mundo, como lo habíamos comentado. Ha evolucionado gracias pues a lo que veníamos diciendo, se le incorporó pues la tecnología sonora, ya se le adaptan herramientas digitales en cuanto a la guitarra eléctrica para que tenga efectos, tenga maneras de que con sus sonidos se puedan crear, aparte de los sonidos que ya genere, se puedan generar más sonidos que sean utilizados o que ya son utilizados en distintos géneros musicales. Eso lo podemos ver principalmente, digamos, en el género musical como lo fue el rock, que fue uno de los géneros que implementó con mayor energía el tema de la guitarra eléctrica, donde más se utilizó y más se ve esta evolución que tuvo la guitarra. Básicamente en el siglo XX, básicamente desde el siglo XVIII se estableció ya la guitarra como tal, ya fue como su máxima evolución, y de ahí para acá ha sido más el tema de mejorías, pero su estructura básicamente fue la misma, y pues llegó a ser el instrumento que es hoy en día como el más utilizado, y un instrumento muy importante para la historia y para la cultura en más de una generación. Bueno, espero hayamos aprendido, entendido un poquito la historia de este instrumento tan importante. Fue una explicación pues breve, pero tratando de más o menos entender el origen y pues el proceso rápidamente que ha tenido este instrumento.
de las épocas un poquito como más relevantes o donde hubieron cambios o donde fue el proceso que se tuvo para tener este instrumento musical. Muchas gracias, espero hayamos aprendido un poco.